llave de David, que abre las puertas del reino eterno. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, estamos ya en esta segunda parte del tiempo de Adviento, en las ferias privilegiadas, y estamos en la feria privilegiada del 20 de diciembre, y se nos presenta este misterio de la cercanía, más aún la comunión, más aún el esponsal que Dios quiere realizar con las criaturas humanas, y eso se ha cumplido ya a partir de ese sí de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en la Anunciación. Esta solemnidad la hemos celebrado el 25 de marzo. El día 12 de diciembre hemos vuelto a proclamar este mismo Evangelio, y también será el Evangelio que nos acompañe el 4º domingo de Adviento. Y entonces tal vez conviene detenernos un poquito para encontrar toda la grandeza de las cosas que aquí se dicen, y esto se esclarece cuando nosotros contemplamos la primera lectura, que corresponde al capítulo 7 del libro de Isaías. Y voy a empezar comentando brevemente la primera lectura. Es el tiempo del rey Ahaz, reino de Judá. En ese momento el reino de Judá está asediado por las potencias del norte.
se ha producido una alianza entre el reino de Samaria, que son hermanos, parte de las 12 tribus de Jacob, habitan en ese reino del norte. El reino del sur es habitado por la tribu de Judea y parte de la tribu de Benjamín. Y ese reino del norte hace alianza con el reino de Damasco, y ambos van a invadir Judá. El rey y todo el pueblo está atemorizado, ya están muy cerca para tomar posesión, pero el rey ha hecho pacto con Egipto. Es un hombre de poca fe, no tiene su confianza en el Señor, no cree que para Dios no hay nada imposible, y por eso él cree que si no corresponde a lo que él imagina, a sus capacidades humanas y a sus alianzas políticas y militares, no va a ser librado. Y en ese momento es que aparece Isaías con el pasaje que hemos escuchado, le dice al rey que pida un signo. Este hipócritamente dice que no quiere tentar a Dios y que no va a pedir un signo, pero en realidad lo que no quiere es que Isaías, el profeta, intervenga. Él quiere tener el control, él quiere que las cosas sean como él se imagina. Y claro, para él Dios no cuenta. Y así el Señor a través de Isaías le dice estas palabras misteriosas que la Iglesia entiende que se han cumplido plenamente en María, nuestra Madre, Madre de Jesús, con ese signo que también del cual habla el Apocalipsis, es esa mujer vestida de sol que está gestando. El Señor te dará un signo, la doncella concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Eso se cumple en el momento de la anunciación. Y María pregunta, luego de escuchar ese saludo, ¿cómo será eso porque no conozco varón? Y el arcángel le dice que será obra del Señor, que la fuerza del Altísimo la cubrirá con su sombra. Basta esa afirmación para que María entienda que en ella se están cumpliendo las promesas. Ella es la madre del Emmanuel, ella es la nueva tienda del encuentro, ella es la nueva arca de la alianza. Y María da su sí, hágase en mí. Y el misterio es muy grande porque nosotros tenemos que prepararnos en este Adviento para recibir al Señor que vendrá, pero acogiendo al Señor que ya vino y al Señor que viene. Yo les decía en estos días, también aquí en la misa, si no me equivoco ayer o en estos días, nosotros no nos estamos preparando para la Navidad, nosotros nos estamos preparando para recibir al Señor. La Navidad nos prepara para el Adviento. Y tan es así que la Navidad tiene octava, y lo que directamente está vinculado de esos 8 días al nacimiento son muy pocos pasajes. El próximo lunes, día de Navidad, lo que vamos a ver la tarde del 24, pero ya el 26, 27 en adelante uno ve las lecturas y aparentemente no tienen nada que ver con la Navidad. Claro, porque uno puede creer que la Navidad es simplemente
algo que ya pasó efectivamente en el nacimiento de Jesús, pero el plan de Dios es formar el Cristo total, como nos enseña la Iglesia. Y María sigue gestando a sus hijos. Ya nació la cabeza, Jesús, el cuerpo, tiene que seguir gestándose y tiene que seguir naciendo. Ya hay muchos hermanos nuestros, la Iglesia Triunfante, son los que ya forman parte del Cristo total. Nosotros, ya desde el bautismo, el Señor habita en nosotros, pero todavía no ha terminado ese sí radical que nosotros tenemos que responder al Señor. Y entonces la Navidad es para que recordemos eso. Pero si para nosotros la Navidad solamente son villancicos, los pastorcitos, y no que en María y por el designio del Señor en la cruz, esa gestación y esa filiación divina no ha acabado. Entonces, claro, podemos confundirnos y no entender el plan de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que contemplar cómo es la gestación, cómo es la concepción y cómo es un parto natural. Porque de manera análoga es la obra de la gestación a la vida sobrenatural. Y para eso contemplamos a María. En primer lugar, porque María piensa que para esa obra de Dios se necesita concurso de varón. Y claro, eso es necesario para la vida natural, igual que en nuestro caso a través de nuestros padres hemos recibido la vida natural. Pero la vida sobrenatural es la acción de Dios en nosotros. Y en Cristo lo que se va a producir se va a producir la unión esponsal entre lo humano y lo divino. Y lo humano se toma de María. Y así, en ella, en la encarnación, se une la naturaleza humana, la naturaleza divina, y lo que vamos a celebrar es el nacimiento del Señor, que es ese signo que ya es visible para todos, no solo para María y para los pocos que contemplan cómo avanza esa gestación. Igual en la vida natural, las que son madres saben, yo les decía varias veces en estos días a algunas personas, los primeros días de la concepción la madre no tiene ni idea de que ya es madre. Se va a enterar de que ya es madre días después. Pero no significa que cuando tiene el resultado de su examen y le sale positivo, recién ahí es madre. Ni siquiera que cuando se produce el parto, recién ahí es madre. Ya es madre desde el mismo momento de la concepción. Ya está esa criatura en ese ser. Igual es en nosotros. Desde el bautismo, el Señor ya habita en nosotros. Puede ser que todavía no nos demos cuenta. Puede ser que los demás tampoco se den cuenta, pero no significa que eso no se ha producido y que ese hecho ya está desplegándose. Pero a diferencia del parto y de la gestación natural, que tiene un dinamismo, diríamos, casi automático, en la dimensión de la gracia, ese dinamismo necesita nuestro consentimiento, necesita nuestro sí, como el de María, porque si es que nuestro sí no se produce, es decir, si es que no hay el asentimiento de nuestra voluntad, eso queda en pausa, se detiene. Y por eso es que nuestra
vida nueva de hijos de Dios no la alcanzamos en plenitud rápidamente, sino se va desplegando poco a poco. Celebramos la Navidad para contemplar ese misterio, saber que cuando celebramos el nacimiento de la cabeza es porque esperamos también que nosotros nos incorporemos a ese cuerpo. Pero incorporarnos a ese cuerpo es acción sobrenatural, pero requiere nuestro consentimiento. Y nuestro consentimiento no siempre se da en plenitud. A veces puede ser de labios para afuera, a veces pueden ser consentimientos parciales, pero el Señor quiere un consentimiento total como el de María. Y nosotros poco a poco alcanzamos esa conciencia y nuestra decisión se va desplegando poco a poco. Y para eso celebramos la Navidad y por eso nos alegramos. Y el misterio es que el Señor ya vino, ya está en nosotros, un día vendrá glorioso, pero el Señor viene para completar esa obra. Él quiere hacerla con nosotros, no se puede hacer esa vida nueva sin su presencia. Y esa presencia, mientras que no acabe esa gestación, es sencilla, es muy pequeña, es humilde, tan pequeña, tan sencilla que podemos no darnos cuenta y que incluso podemos creer que nada está ocurriendo. Pero cuando nosotros, ya con mayor conciencia, lo deseamos de todo corazón, nosotros vamos a cuidar esa vida que aparece. Y eso es análogo a lo que una madre que ya sabe que está gestando y su familia, cuando ama a esa criatura que viene, cuida a esa mujer. Porque sabe que en esa mujer hay una esperanza para toda esa familia, de ese niño que llegará. Y el segundo movimiento que se produce, además de cuidar a esa vida nueva, es decir, rechazar todo pecado, nosotros nos tenemos que poner en camino, como María, hacia Isabel y luego hacia Belén. Porque si nosotros no nos ponemos en camino, si nosotros solo nos quedamos contemplando a nosotros mismos en una falsa espiritualidad, no vamos a producir ese encuentro con los hermanos que también están experimentando la obra sobrenatural, como es el caso de Isabel, como es el caso de Juan Bautista, porque nada es imposible para Dios. Y entonces en ese encuentro, en esa obra de Dios, nosotros nos reconoceremos como parte de un mismo cuerpo, como hermanos. Si eso no es así, nosotros seremos como Ahaz. Creemos que el Señor no está cerca, que todo depende de nosotros, y entonces pensaremos que para Dios hay cosas imposibles y detendremos la acción de Dios. La Iglesia tiene que abrir su corazón al Señor y ser portadora de esa buena noticia con el testimonio de nuestras vidas, como María, que lleva la buena noticia. Pero si nosotros creemos que no, que estamos solos, que todo es simplemente un dinamismo meramente humano, que Dios no está presente entre nosotros y en nosotros, entonces nosotros en realidad no podremos colaborar, porque nuestra ceguera espiritual, nuestra poca fe, nuestra falta de esperanza, y sobre todo porque no nos amamos como el Señor nos ama, hará que nuestros cálculos humanos se impongan y no quieran acoger el plan de Dios. Y por eso es que María es Madre nuestra. Y por eso es que el próximo miércoles celebraremos al discípulo amado,
porque ese fue el primer discípulo que acogió a María, porque escuchó con María al pie de la cruz el plan de la nueva familia de hijos de Dios, que es obra de Dios, pero requiere nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, que es ya presencia de Dios en nosotros. Pidamos pues que estos días de Navidad podamos penetrar en el misterio hasta donde los ha sido revelado y la Iglesia nos enseña, para que tengamos conciencia de lo que celebramos, porque según celebramos tenemos que vivir. Que el Señor así nos lo conceda. Que así sea.